Evaluación de riesgos de los glicoalcaloides en piensos y alimentos, en particular en las patatas y productos derivados de las patatas, tomate y berenjena. Integrantes: Dayana Paola Zárate, Nidia Galindo, Robinson Alexander y Lilia Revelo. Introducción. Los seres vivos están expuestos a diferentes tipos de riesgos físicos, químicos o biológicos y de origen alimentario para la salud animal y humana. Estos pueden tener diferentes fuentes para que se reproduzcan. En la presente evaluación de riesgos químicos, donde se menciona la presencia de glicoalcaloides presentes en las patatas y productos derivados de las patatas, el tomate y la berenjena, analizaremos qué metodología se utilizó en las diferentes matrices alimentarias para determinar si es una evaluación de riesgos, teniendo en cuenta los lineamientos de los organismos internacionales FAO y OMS. Para realizar esta investigación se tuvo en cuenta las partes comestibles de las plantas de la patata y otras plantas alimenticias que contienen AG. La comisión responsable de realizar esta investigación científica fue la CONTAM, delegados por la EFSA, para determinar si por la presencia de GA presentes en la cadena alimentaria existen riesgos humano y animal. Esta información se ve reflejada en el siguiente informe. Evaluación del riesgo humano por la presencia de glicoalcaloides en patatas. Identificación del peligro. Presencia de glicoalcaloides predominantes en piensos y alimentos, en particular en las patatas como solanina y chaconina. Su concentración depende de algunos factores como variedad de la papa, madurez y factores ambientales como la exposición al sol. Efectos nocivos en la salud de los humanos. Los efectos tóxicos agudos provocan síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. 1 miligramo sobre kilogramo de peso corporal al día. La EFSA ha estimado este LOAEL, nivel de efecto más bajo observado, como punto de referencia para establecer el riesgo después de una exposición aguda. Los expertos han identificado un potencial problema de salud en el caso de bebés y niñas pequeños que consumen una cantidad media o alta de patatas, ya que estos grupos de edad quedan por debajo del margen de exposición MOE, de 10 estimado por la EFSA. También las personas adultas que sean grandes consumidoras de esta solanácea han sido identificadas como grupo expuesto a potenciales problemas de salud. Caracterización del peligro. Para realizar una evaluación de riesgos en los humanos se realizó experimentación con ratas y hámsters. Estudios de toxicidad humana. Se tomó la siguiente información. En los humanos, la solanina y la chaconina de 1 miligramo sobre kilogramo de peso corporal o más puede causar efectos tóxicos agudos como vómito, diarrea, dolor abdominal. En los humanos, dosis de 3 a 6 miligramos de TGA de papa sobre kilogramo de peso corporal, los efectos pueden ser letales. En voluntarios humanos que se sometieron a este estudio, se detectaron regularmente niveles de solanidina en la sangre. Estudios de toxicidad en animales. El panel COMTAM consideró que el uso de datos sobre toxicidad aguda en roedores no era apropiado para establecer un punto de referencia para la exposición aguda a los GA de la papa en humanos. En hámster, dosis de 100 mg de solanina o chaconina sobre kilogramos de peso corporal por día. Sus síntomas aparecieron después de 5 días del tratamiento. Reducción del peso corporal y del peso relativo del hígado con indicación de potenciales similares de solanina y chaconina. En ratones, dosis de 416.6 miligramos de solanina o 409 miligramos de chaconina sobre kilogramo de peso corporal,
Los efectos aparecieron después de una semana de tratamiento diario. Aumentó el peso del hígado a 190.9 miligramos sobre kilogramo de peso corporal por día en ratones. En los roedores se aplicaron dosis repetidas de GA en periodos de gestación con dosis de 165 miligramos sobre kilogramo de peso corporal, superiores para la AG y 115 miligramos sobre kilogramos de peso corporal por día y superiores para las agliconas. Después de una semana se observa reducción de peso corporal de hígado, malformaciones gestacionales, efectos en el sistema nervioso central. No hay información suficiente para concluir sobre el potencial genotóxico de estos AG. No se pudo identificar ningún estudio de toxicidad, carcinogenicidad crónica a largo plazo para los GA de patata, tomate o berenjena, ni para los respectivos agliconas. El GA del tomate, tomatina y su aglicona, tomatidina, dosis aplicada 20 mg sobre kilogramos de peso corporal por día, no hubo efectos en ratas durante el periodo de 200 días. En tratamientos en ratones con dosis más altas, con GA de berenjena, solazonina, aumentó el peso corporal a 424.4 mg sobre kilogramos de peso corporal por día. Con la aglicona solazodina disminuyó el aumento de peso corporal y provocó degeneración de la glándula gástrica y toxicidad hepática a 100 mg sobre kilogramos de peso corporal por día. Evaluación de la exposición. La Comisión Técnica CONTAM describe una evaluación de la exposición alimentaria aguda a las TGA, toxinas de la patata, en seres humanos. La metodología utilizada y los resultados obtenidos fueron a partir de encuestas dietéticas en Europa. La evaluación se basa en los días en los que se consumen papas de cultivo principal como las más relevantes, para evaluar el riesgo después de una exposición aguda. Se encontró que la exposición promedio a estas toxinas varió de 23.3 microgramos sobre kilogramos de peso corporal por día en adultos a 174 microgramos sobre kilogramos de peso corporal por día en niños pequeños. El percentil 95, que representa valores más altos, varió de 78.3 microgramos sobre kilogramos de peso corporal por día en adultos a 535.1 microgramos sobre kilogramos de peso corporal por día en niños pequeños con un límite superior del intervalo de confianza del 95% de 822.9 microgramos sobre kilogramos de peso corporal por día. Evaluación de la exposición. En 22 países europeos se observa la categoría de raíces y tubérculos con almidón. Es la principal fuente de exposición a los TGA de patata tanto para adultos como para niños pequeños en Europa, seguida de otras categorías de alimentos que son considerablemente menos importantes. Por tanto, se presenta una evaluación de exposición alimentaria aguda a los TGA de la patata en seres humanos, destacando los niveles de exposición encontrados y las fuentes dietéticas predominantes en Europa. Caracterización del riesgo. No se pudo realizar una caracterización del riesgo debido a datos insuficientes sobre la presencia de AG en piensos y a la falta o limitación de datos sobre efectos adversos de los AG en animales de granja. No se identificaron datos sobre los posibles efectos adversos de los AG de la papa en caballos, animales de compañía, gatos y perros, o animales de peletería, debido a una base de datos insuficiente sobre los efectos adversos de los AG en rumiantes, cerdos, aves de corral, conejos, peces. No se pudo calcular una dosis aguda de referencia. Datos y metodología. La Comisión Técnica CONTAM
Aplicó los principios generales para la evaluación de sustancias químicas en los alimentos escritos por el Programa Internacional de Seguridad de Sustancias Químicas de la OMS y se tuvo en cuenta las orientaciones de la EFSA en materia de evaluación del riesgo. La EFSA subcontrató una convocatoria para una búsqueda de selección bibliográfica exhaustiva de la pertinencia de los estudios relacionados con la química y la toxicidad de las AG y los alcaloides de quinolicidina en alimentos y piensos. La Universidad de Química y Tecnología de Praga se adjudicó el contrato y se entregó un informe final de proyecto en noviembre del 2017 y se publicó en 2019. El objetivo de la tarea era identificar y recopilar toda la literatura relevante sobre las AG y alcaloides de quinolicidina en alimentos y piensos que cubriera las siguientes áreas: química y análisis, toxicocinética en animales de experimentación, animales de granja, animales de compañía, en humanos y en estudios in vitro y biomarcadores, modo de acción in vitro e in vivo de toxicidad, toxicidad in vivo en animales de laboratorio, toxicidad in vitro, observaciones en seres humanos, incluidos estudios epidemiológicos, informes de casos, brotes, estudios de intervención, efectos adversos en animales de granja y compañía, presencia en alimentos, presencia en piensos y exposición animal. Y por último, influencia en cultivares, madurez, condiciones ambientales, almacenamiento y transformación en las concentraciones de alcaloides en los productos. Para la evaluación del riesgo se tuvo en cuenta la JAPSA, por lo cual se consideró los exámenes, las evaluaciones científicas pertinentes y los estudios de toxicidad realizados por organismos nacionales o internacionales. También se tuvo en cuenta publicaciones no convencionales en relación a la opinión de expertos. Además, para los estudios sobre la toxicidad de los AG en animales de experimentación, animales de granja de compañía, utilizando criterios de valor para sacar resultados de la muestra. En la recopilación y validación de los datos de ocurrencia se gestionaron siguiendo los procedimientos operativos estándar de la EFSA sobre recopilación y validación de datos y sobre análisis de datos de consumo y presencia de alimentos. El 2 de septiembre del 2019, en la base de datos de la EFSA estaban disponibles en un total de 1.300 resultados analíticos sobre los AG en alimentos, que representaron 651 muestras de alimentos. Los datos recibidos después de esa fecha no se incluyeron en el conjunto de datos utilizados para la evaluación posterior de este dictamen. Adicionalmente, a raíz del POE de la EFSA sobre análisis de datos del consumo y presencia de alimentos, el conjunto de datos inicial se evaluó cuidadosamente aplicando varios pasos de limpieza y validación de datos. Se prestó especial atención a diferentes parámetros como estrategia de muestras, la unidad de notificación y la codificación de diferentes muestras bajo la clasificación de FODEX. Los datos de consumo de alimentos y piensos proporcionan una recopilación de la información nacional existente sobre el consumo de alimentos a nivel individual. Debido a las diferencias de los métodos utilizados para la recopilación de datos, las comparaciones directas entre países pudieron inducir al error. En general, los datos sobre el consumo de alimentos recopilados por el EFSA en la base de datos global son los datos más completos y detallados disponibles actualmente en la Unión Europea. Del gran número de especies dentro de la familia Solanaceae, solo las papas y los subproductos derivados de ellas se utilizaron como alimentos para el ganado. Debido al alto costo del cultivo y al valor de las papas como alimento para consumo humano, generalmente no se cultivan como alimento cuando la producción excede las necesidades como alimento o cuando se descartan porque no cumplen con los requisitos del mercado debido a no cumplir con los estándares de calidad. Las papas como piensos se usan en la dieta de los cerdos, las aves de corral. Se recomienda que se cocinen al vapor antes de su ingesta. La cáscara de papa al vapor es un alimento altamente nutritivo y aceptable para estos animales, y su disponibilidad ha aumentado en los últimos años. El concentrado de proteína de papa se utilizó como una alternativa a la harina de pescado
en las dietas de trucha de arco iris y se ha incluido en alimentos especializados para perros. La información sobre las cantidades de este u otros subproductos de la papa utilizados como piensos para animales en la Unión Europea no está disponible públicamente, dado que las concentraciones más altas de la G se encuentran en la piel y estas se eliminan en una etapa temprana del procesamiento. Es probable que los niveles de la G en subproductos como el almidón de papa y el concentrado de proteína de papa sean bajos. La clasificación de los alimentos. Los alimentos se clasifican según el sistema de clasificación del FODEX. El FODEX es un sistema de clasificación de alimentos desarrollado por la EFSA en el 2009 con el objetivo de simplificar el vínculo entre los datos de ocurrencia y el consumo de alimentos al evaluar la exposición de sustancias peligrosas. Este contiene 20 categorías principales de alimentos. En primer nivel, se dividen en subgrupos que tienen 140 artículos. En segundo nivel, 1.261 artículos. En tercer nivel, alcanzan aproximadamente 1.800 puntos finales, nombres de alimentos o nombres genéricos de alimentos que están en el cuarto nivel. En el 2011 se desarrolló una nueva versión del FODEX denominada FODEX Docs. La última versión del FODEX Docs complementa el anterior sistema de clasificación jerárquica de códigos básicos a niveles de alimentos más detallados. Se ofrece la posibilidad de dar información adicional. En la metodología para la evaluación y exposición, se decidió que el mejor enfoque para la evaluación de esta sería utilizar valores de presencia en el RPC, platos de cultivo principal y patatas nuevas, y en la base de datos de consumo del RSP. Por otro lado, la exposición dietética aguda de la G se estimó utilizando un enfoque probabilístico basado en el método de muestreo aleatorio con reemplazo de datos de ocurrencia. La exposición aguda se evaluó para cada día de notificación multiplicando la cantidad total del consumo diario de papas del cultivo principal por un nivel de ocurrencia sorteado al azar entre los resultados individuales disponibles. En el conjunto final de datos, solo 4 resultados analíticos para azalonina y 22 resultados para chaconina quedaron censurados y solo 2 muestras, ambos de AG, no se cualificaron. Por otro lado, la Comisión Técnica CONTAN determinó que el pelado de patatas y el procedimiento térmico disminuyen el contenido de la G. La Comisión Técnica aplicó factores de procesamiento relacionados con el pelado cuando correspondiera y el procesamiento térmico a todos los eventos alimentarios para estimar estos niveles en el alimento final consumido sobre la base de información disponible de la siguiente manera. El panel CONTAN asumió que el 90% de los eventos de alimentación de las papas se consumieron peladas. El consumo de patatas de cultivo principal vinculado al consumo de bebidas alcohólicas, vodka de aguardiente de patata, se excluyó de la evaluación del consumo y la exposición, ya que la Comisión Técnica CONTAN consideró que la transferencia de AG de las patatas durante el proceso de destilación y refinado era insignificante. La exposición a las AG de la patata a partir del almidón de patata se incluyó en la evaluación de exposición. El grupo especial observó que la concentración global de la G en el almidón de patata podía ser baja y que en la mayoría de las encuestas de consumo la contribución del almidón de patata al consumo global de patata es inferior al 5%. El grupo consideró que el impacto del almidón de patata en la ingesta general de la G era bajo. En la evaluación de exposición animal, debido a la influencia de datos sobre los niveles del AG en las patatas o en los subproductos de patata utilizados como piensos y a la falta de datos con los que calcular los puntos de referencia para cualquiera de las especies de animales de granja, no se han realizado estimaciones de la exposición de las AG. Dentro de la metodología para la caracterización del riesgo, la Comisión Técnica de la CONTAN
aplicó los principios de las sustancias químicas presentes en los alimentos descritos en el IPC de la OMS y en los documentos orientados de la orientación pertinente a la EFSA. En cuanto a la evaluación de la exposición, es importante resaltar los análisis que se realizaron en diferentes países autorizados para tal fin. Estos países fueron Alemania, Suecia y Países Bajos. Estos países tenían un interés importante sobre la determinación de este analito en diferentes alimentos, diferentes matrices, incluyendo no solamente exámenes de laboratorio con animales, sino también en humanos. Aquí podemos notar cómo se distribuyen los ensayos de acuerdo al interés de cada país. Alemania hace ensayos en el 73% de todos los ensayos realizados. Se relaciona a Países Bajos con el 21% de los ensayos y el 6% para Suecia. También la tabla que vemos abajo describe los límites mínimos y máximos en que los intervalos en los cuales se trabajaron de acuerdo pues a los ensayos anteriormente realizados, las poblaciones específicas y los alimentos de interés en los cuales iban a ser analizados estos analitos. Es importante resaltar que esta molécula de glicol la componen dos elementos, otras dos moléculas que son la solanina y la chaconina, que realmente estos son los objetivos o los analitos en muchos de los análisis de laboratorio. Esto es lo que se busca en las matrices con el fin de determinar la presencia, la cantidad o la concentración del glicol. En este ensayo, uno de los ensayos que se realizó, se determinó que la presencia de solanina era muy baja, ¿cierto? Respecto a otros ensayos anteriores, cosa que no era normal respecto al histórico que se manejaba. Otro aporte importante fue la determinación directa realizada en adultos y niños, con una dosis que varían según el peso corporal de la persona. Se determina que la presencia alta de este contaminante es en almidones que provienen de procesos o son derivados de las patatas. Evaluación, identificación y caracterización de peligros. Toxicocinética es el estudio de cómo las sustancias potencialmente tóxicas pueden entrar en un cuerpo y dispersarse cuando están dentro. Este estudio se llevó a cabo con animales de experimentación en humanos y animales de granja, a los cuales se le aplicó diferentes procedimientos. Abordemos un poco más acerca de animales de experimentación. Los estudios que se realizaron para esto fueron alfa-solania, alfa-chaconia. En humanos se realizó la mezcla de alfa-solania y chaconia, solanidina y biomarcadores de exposición. Adicional, se hicieron estudios en animales de granja, caballos, animales de compañía. Toxicocinética de solanina en animales de experimentación. En 1971 estudiaron el destino metabólico y la distribución de solanina en ratas Fischer macho. La solanina se administró como tratamiento único, ya sea mediante sonda nasogástrica a 5 miligramos sobre kilogramos de peso corporal o mediante inyección de 5 a 25 miligramos sobre kilogramos de peso corporal a un número no informado de ratas. Ya en 1993 se realizaron otros estudios en el cual la solanina en ratas macho hámster se administró mediante inyección intravenosa o mediante sonda nasogástrica en dosis de 54 y 170 joule sobre kilogramos de peso corporal respectivamente. Chaconina. En 1976 se estudió la toxicocinética de chaconina en ratas machos de 20 a 30 gramos de peso corporal. Las ratas recibieron dosis mediante sonda forzada de 5 miligramos sobre kilogramos de peso corporal o inyección de 5 a 25 miligramos sobre kilogramos de peso corporal.
y se alojaron en jaulas metálicas hasta al menos 100 horas después del tratamiento. En 1979 estudiaron la toxicocinética de chaconina en hámster dorados machos a los que se le administró una dosis de 10 miligramos sobre kilogramos de peso corporal mediante sondas nasogástricas o inyección. Los hámsters se sacrificaron a intervalos de tiempo regulares, 3 animales por momento. Hasta las 168 horas después del tratamiento se midió la radioactividad de diferentes tejidos. Así como se realizaron estudios en animales de experimentación, se realizó en humanos. Para 1992, a 7 adultos varones sanos se les administró una harina de puré de patatas peladas que contenía 82 miligramos sobre kilogramos de solanina y 118 miligramos sobre kilogramos de chocanina. Con base a esta se observaron efectos adversos indeseables en la mayoría de los voluntarios del estudio. Ya para el 2005, estudiaron la farmacocinética y la toxicidad de la solanina y choconina en 6 voluntarios sanos varones y 8 mujeres tratadas con dosis crecientes de los dos. Tanto la solución como las harinas de papa contenían cantidades aproximadamente iguales de los compuestos. Otro estudio realizado en humanos fue el de la solanidina. En 1982 se administró una dosis no declarada de solanidina mediante una única inyección intravenosa en 2 voluntarios varones y una mujer. Se estimó que alrededor del 70% de la radioactividad detectada era retenida por los eritrocitos, lo que podría explicar la lenta estimación del plasma. Adicional a los 3 ensayos mencionados en humanos, se realizó también todo el tema de marcadores de exposición. Se desarrolló un método de radioinmunoensayo para cuantificar solanidina en plasma humano. Sin embargo, una limitación de este método fue que el suero inmune de conejo desarrollado para el radioinmunoensayo tenía una reactividad cruzada del 100% con la solanina y la chaconina. En 1985, para estudiar los niveles de solanidina en 57 voluntarios, se registró el consumo de patatas y productos derivados de la patata en 33 sujetos durante un mes. Se encontró una correlación positiva entre el consumo de patatas y productos derivados de la patata, al igual que los niveles séricos de solanidina, tanto en hombres como en mujeres. Al igual, adaptaron el método de radioinmunoensayo para cuantificar los niveles de solanidina en suero y la saliva. Así como se realizaron estudios en animales de experimentación y en humanos, se realizaron estudios en animales de granja, caballos y animales de compañía. Solo se dispone de escasa información sobre la toxicocinética de los rumiantes. Sin embargo, en 1984 estudiaron la posible transferencia de antígenos a la leche de vaca. Se analizó el contenido de guaninas de 3 muestras de harina de papa y se incorporaron al 10 y 20% peso en la reacción del alimento para bovinos. Con base a todos estos estudios anteriormente mencionados, lo que se pretendía era identificar la toxicidad en animales de experimentación. Principalmente se realizaron estudios de toxicidad aguda. En cuanto a esta toxicidad de la papa, una única aplicación oral de 250 miligramos sobre kilogramos de peso corporal de la solanina no afectó los niveles séricos de transaminasas hepáticas ni la actividad de la colinesterasa sérica en ratas. Los ratones no mostraron letalidad con una dosis de 1000 miligramos sobre kilogramos de peso corporal. Con estos estudios, lo que se pretendía era verificar la toxicidad en animales de experimentación. Otro estudio que se realizó fue el tema de toxicidad a dosis repetidas, donde utilizaron tomatina
Esta no ejerció efectos en ratones que recibieron 4,96 miligramos sobre kilogramos de peso corporal por día durante una semana. Se identificó un NOEL de 20 miligramos sobre kilogramos de peso corporal por día, la dosis más alta analizada en ratas tratadas durante 200 días. En hámster, el OEL fue de 30 miligramos sobre kilogramos de peso corporal por día. Basados en una mayor secreción de esterol fecal y de coprostanol. La solazonina aumentó el peso corporal en ratones cuando se trataron diariamente con 4,24 miligramos sobre kilogramos de peso corporal durante un día, una semana, la única dosis aplicada. Para el tema de la tomatidina, se obtuvo un LOAL de 199,5 miligramos de peso corporal por día en ratones y un NOEL de 20,0 miligramos sobre kilogramos de peso corporal por día, la dosis más alta aplicada en ratas. Para la solazodina, se identificó en ratones un NOAL de 80 miligramos sobre kilogramos de peso corporal por día, basado en una disminución del aumento de peso corporal, degeneración de las glándulas gástricas y la toxicidad hepática a dosis más altas. Estudios de toxicidad para el desarrollo y la reproducción indican que se producen efectos con dosis orales de 165 miligramos por kilogramo de peso corporal por día y superiores para los AG, y de 115 miligramos por kilogramo de peso corporal por día y superiores para las agliconas. Estos efectos se observaron en su gran mayoría, entre otros, en el sistema nervioso central y consistieron con mayor frecuencia en exencefalia, encefalocelee y anoflagmina. Para el tema de la evaluación comparativa de estudios, para aprovechar los estudios en los que se han utilizado dosis únicas, los estudios se evalúan comparativamente con respecto a la potencia relativa de los compuestos. En este enfoque representa más bien una evaluación cualitativa que cuantitativa. Solo se han utilizado en hámster sobre los cuales se dispone de la mayor cantidad de datos disponibles. Lo que se pudo observar en humanos fue que los envenenamientos de seres humanos por AG, en particular por consumo de patatas, los estudios informan que pueden aparecer signos de intoxicación inmediatamente después de la ingesta o con un periodo de latencia de hasta 2 días. Los AG de patatas provocan síntomas como sudoración, vómitos, diarrea, dolor abdominal intenso, somnolencia, apatía, confusión, debilidad, alteraciones de la visión, fiebre, pulso rápido y débil, presión arterial baja y broncoespasmos. En casos graves se han notificado parálisis, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, coma y muerte. Las observaciones que se hicieron en humanos, en general, para el PANE-CONTACT, señaló que la información de los datos humanos disponibles es limitada. Sin embargo, los resultados de los estudios cinéticos en voluntarios y de informes sobre intoxicaciones indican que pueden ocurrir efectos tóxicos agudos en adultos a partir de una ingesta de TGA de patata de 1 miligramo sobre kilogramos de peso corporal o más. Se considera que dosis en el rango de 3 a 6 miligramos de peso corporal son potencialmente letales para humanos. Lo que se puede observar en cuanto al modo de acción es que estos síntomas pueden ser causados por efectos irritantes locales en la mucosa del tracto gastrointestinal en referencia a la capacidad de los AG de papas y tomates para formar complejos con la membrana, alterando así la integridad de las membranas celulares. Los efectos tóxicos agudos en humanos podrían estar relacionados también con el toxíndrome coligenérico o síndrome tóxico,
que comprende un conjunto de síntomas causados por un grupo de sustancias químicas tóxicas que conducen a una sobreestimulación de los receptores colinérgicos. En la siguiente tabla se puede observar los datos de ocurrencia con respecto a estos estudios, ¿cierto? En el que se ve que el mayor contribuyente de datos en términos de números de resultados fue Alemania con un 73% de los resultados, mientras que los Países Bajos y Suecia contribuyeron en el 21 y el 6% respectivamente. Se evaluaron categorías, ¿cierto? Como patatas y productos de patatas, papas nuevas, patatas de cultivo principal, patata con almidón, hojuelas de papa, puré de patatas en polvo, comida lista para comer para bebés y niños pequeños, plátano listo para comer para niños a base de verduras, plato listo para comer para niños a base de cereales y plato listo para comer para niños a base de carne y pescado. Se obtuvieron como tal resultados para cada uno de ellos, ¿cierto? Y las muestras tomadas son las que se muestran en el cuadro, donde miramos que el mayor número de muestras representativas fue de patatas de cultivo principal. En esta tabla también se puede observar que se dispuso un total de 86 muestras de patatas clasificadas como patatas nuevas, mientras que las 535 muestras se clasificaron como patatas de cultivo principal, con datos de ocurrencia similares. Sin embargo, el panel Contant consideró imprecisa la distinción entre papas nuevas y papas de cultivo principales y decidió combinar los datos de presencia de ambas categorías. Un total de 29 muestras se referían a productos de patata, incluidas solo unas pocas categorías de alimentos más, un genérico de patatas y productos de patatas, por lo que no cubrían la variedad de categorías de alimentos compuestos que tienen patatas en la base de datos de consumo. En base a esto, el panel Contant decidió que el mejor enfoque para la evaluación de la exposición sería utilizar los valores de ocurrencia del RPC, las papas de cultivo principal y demás. De este estudio se derivan medidas para reducir la concentración de glicoalcaloides. Entre estas medidas está pelar, hervir o freír pueden reducir el contenido de glicoalcaloides en los alimentos. Pelar patatas puede reducir su contenido entre un 25 y 75%. Hervir en agua entre un 5 y el 65%. Freír en aceite entre el 20 y el 90%. Cocinar a temperaturas a 170 o superiores también ayuda a la reducción máxima de glicoalcaloides. La EFSA y la Comisión Europea debatirán la posible instauración de medidas preventivas con el fin de disminuir la exposición a los glicoalcaloides y que podrían derivar en la adopción de un límite máximo en estos y otros productos. En cuanto a las incertidumbres, al tomate y a la berenjena no se ha podido establecer el riesgo para la salud humana debido a que aún no se cuentan con suficientes datos. En el caso de los caballos y animales de granja y animales de compañía no se pudo realizar esta evaluación de riesgo para los glicoalcaloides de la patata. Los glicoalcaloides son considerados toxinas naturales. El riesgo existente en patatas, tomates y berenjenas destinadas al consumo humano y animal fue evaluada por la EFSA, quienes concluyeron que por el consumo excesivo se pueden generar peligros potenciales para la salud humana. La toxicidad de los GA en los alimentos también depende de la exposición que se tiene de la sustancia hacia los grupos de edad más jóvenes, bebés y niños pequeños, quienes consumen una cantidad media o alta de patatas, ya que estos grupos de edad quedan por debajo del margen de exposición del MOE de 10 estimado por la EFSA. También las personas adultas que sean grandes consumidoras de esta solanácea han sido identificadas como grupo expuesto a potenciales problemas de salud.
Dentro de esta investigación se establecieron los límites máximos diarios de su ingesta y proporcionaron consejos para reducir el contenido de estas sustancias naturales presentes en las plantas solanáceas. Los datos otorgados por la EFSA representan una muestra confiable debido a la metodología con la que se recolectaron las muestras. La EFSA ha estimado este LOAEL, nivel de efecto más bajo observado, como un punto de referencia para establecer el riesgo después de una exposición aguda. Gracias.